Desde 10 años por ahí yo en algún momento le dije a mi madre, yo tengo que llegar a ser un profesional, sea como sea. Crecí en un ambiente en donde se le daba más relevancia al hombre, ¿verdad? Y yo no culpo a mi padre por eso, pero una vez lo escuché decir, yo dejaré que mis hijos hombres estudien, pero mi hija no. Por ahí. El impacto de las redes sociales ha cambiado todo el mercado, ¿no? Ha cambiado completamente el mercado. Hay muchos que están en las redes sociales, hay muchos que están ahí. Fue tan duro el impacto porque además me dio mucho estrés y todo eso que se me iba la voz, me quedé ronco. Me tenían que inyectar y dar medicinas para que yo pudiera salir al aire, de verdad. Tú hacías todo. Hacía todo. ¿Te había pasado algo personal muy fuerte dentro del mundo de la televisión? Digamos, Marcelo Castro, periodista, joven. ¿Le va bien? Homosexual. ¿Y qué sentiste en ese momento? Muy impactante. Yo me sentí a morir. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Yo siempre con aquel temor a ser descubierto. Y claro, y más que todo que estabas en la televisión. Estaba en la televisión. ¿Y cómo explicarle yo a la policía y a los dueños de la disco que no era mi culpa? Todo el mundo me echó la culpa a mí. Caballero, súper feliz de estar aquí en Hablando Entre Lobos. La verdad me siento completamente emocionado porque esta es una de las entrevistas que me emocionan. Porque el nivel de conexión energética que sentí con la persona que voy a entrevistar a continuación es de otro mundo. Es completamente de otro mundo y eso a mí me emociona bastante. ¿Quién es? Esta persona tiene casi 4 décadas de experiencia en el mundo de la televisión. Es un hombre que hoy por hoy es muy reconocido por su área profesional, pero cuando lo conocí, ayer nos perdimos hablando en el tiempo, conversando sobre muchos detalles espirituales, ancestrales, y hoy pues vamos a conocer un poquito, no solamente de la gloria del señor Marcelo Castro, sino también de la historia. Con todos ustedes, Marcelo Castro. ¿Cómo estás, compadre? Qué gusto enorme saludarte, Renzo. Bueno, te doblo la edad, pero aquí estamos en un trabajo constante porque esto es trabajar constantemente, esto es buscar información, aprender más y también se aprende de las experiencias. ¿Por qué no de los golpes? Total. De todo se aprende. Marcelo, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes cuando eras niño? El primer recuerdo que tengo cuando era niño es verme en los regazos de mi padre. Ok. Sí, que seguro me estaba durmiendo porque ya era como de noche y yo estaba en los regazos de él. ¿Qué podría tener? Tal vez un año y medio o 2 años. Estabas en los brazos. Sí, él me tenía acá como en los regazos. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo era de niño? Siempre fui un niño más bien callado, introvertido, no era muy dado a socializar demasiado, ¿verdad? Ok. Más bien un poquito tímido. Crecí en lugares de zonas muy rurales, nosotros llamamos aquí fincas o haciendas. Claro. ¿Verdad? Sí, como zonas verdes, sí, alejadas a la ciudad. Alejadas a la ciudad. De Costa Rica. Sí, entonces básicamente en los lugares donde vivimos, mis únicos referentes para jugar como niño eran mis 2 hermanos, una hermana y un hermano. Los 3 casi que siempre pasábamos juntos, ¿no? Ya cuando fui a la escuela ya tenía más amiguitos y todo, pero era mucho de vivir en el campo, pero esa parte de vivir así en zona rural, de tanta naturaleza, creo que me dio mucha riqueza. Total. ¿Tus hermanos eran introvertidos también o ya eran extrovertidos, uno de ellos? Mi hermana siempre fue muy extrovertida y a la fecha lo es. Es la que me sigue, yo soy el mayor de los 3. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor. Ella siempre fue como la más extrovertida de la familia, por eso, de los 3 hermanos, por eso incluso llevaba más castigo de los papás, ¿verdad? Porque ella se atrevía siempre a más, a romper reglas o a decir, no, hagamos esto, nos van a regañar, no importa, hagámoslo, ¿verdad? La que se aventaba a todo. Ella se aventaba a todo, sí. ¿Qué aprendiste de ella? Mucho la fortaleza,
y también la resiliencia, porque usted sabe que las mujeres sufren ahí, en ambientes de machismo, de la cultura. Obviamente crecí en un ambiente en donde se le daba más relevancia al hombre, ¿verdad? Y yo no culpo a mi padre por eso, pero una vez lo escuché decir: yo dejaré que mis hijos hombres estudien, pero mi hija no, ¿verdad? Wow. Cosas de esa naturaleza. ¿Qué tal impacto? O sea, en ese tiempo el machismo era fuerte en Costa Rica. Sí, bueno, sigue habiendo machismo, y más en las zonas rurales, pero en ese tiempo era bastante fuerte. Mi padre decía: yo no voy a dejar que mi hija estudie, porque lo que van a hacer es que se va a hacer maestra, porque pensaban siempre que las mujeres se hacían maestras, Claro. que era como lo único que ellas se iban a hacer. Claro, no médicos, no abogadas, ¿verdad? Pensaban que siempre si estudiaban era para ser maestras, y que si se hacían maestras las iban a mandar muy lejos, a una zona rural muy alejada. Entonces mi papá era como una idea de que eso era protegerla, ¿verdad? No dejarla estudiar era como protegerla. Total. ¿Y el impacto que viste con tu padre y tu madre, cómo fue? Bueno, los dos marcaron mi vida muy fuertemente. Mi madre, sobre todo, porque era una mujer muy espiritual, muy piadosa, muy llena de amor, que también por ese machismo de muchas veces callaba las cosas, ¿verdad? Se callaba los sufrimientos o los dolores, pero aprendí de ella mucho, porque también era una mujer muy valiente y luchadora, resiliente, bondadosa, muy bondadosa. En esas zonas rurales donde yo vivía, todos los hogares teníamos poco para vivir, ¿verdad? Vivíamos con muy poquito. Con lo necesario. Con lo necesario. Las justas. Con las justas. Y muchas veces, siendo nosotros un hogar de limitaciones, venía alguna vecina y le decía: me quedé sin nada para mis niños. Y mi mamá sacaba de su despensa lo que tenía por ahí y lo compartía. Ella siempre fue así. Entonces, de ella aprendí muchísimas cosas. Ella me marcó muchísimo. Mucho amor tenía tu madre. Muchísimo, muchísimo. Dijiste que pasaron muchas situaciones. Hay muchas personas que de repente van a ver el podcast, Marcelo, y probablemente estén viviendo esa situación y no se den cuenta. Sí, claro. ¿Y qué situación fuerte viviste o que le viste que pasó a tu madre, esas dificultades? Uh-huh. Bueno, mi madre, entre las dificultades que tenía, bueno, una era siempre luchar por alimentar a sus hijos, siendo ella una ama de casa y mi padre un trabajador agrícola. Pero, digamos, era como esa lucha diaria por multiplicar los panes, ¿verdad? De que a veces se iba a terminar el arroz o en los frijoles, que es como la dieta básica del campesino, claro. ¿Verdad? Y entonces decía: bueno, les voy a dar menos arroz o menos frijoles, o ya no quedaron frijoles, solo arroz y un vasito de leche. Y esa era la lucha de ella, permanente. Pero también luchó mucho porque tenía una enfermedad que la persiguió muchos años de su vida, que fue el asma. Entonces, el tema de la respiración. La respiración afecta demasiado. Ella no podía, si ella tenía un ataque de asma, no podía dormir, porque una persona con asma no se puede acostar. Si se acuesta se puede ahogar. Claro. Entonces tenía que permanecer sentada toda la noche. Wow. Fueron noches muy tortuosas, muy duras. Total. Sí. Yo recuerdo días en que yo salía para la escuela y en mi corazón tenía miedo de regresar y no encontrarla con vida, porque la veía muy mal. ¿Qué edad tenías ahí, Marcelo? 10 años, 8 años, entre los 8 y los 10 por ahí. Marcelo, me dijiste que aprendiste algo espiritual de tu madre. ¿Qué fue? La fe que ella tenía, inquebrantable, ¿verdad? Muchísima fe, aunque su formación era muy tradicional, muy de una religión como la católica, ¿verdad? Con muchas normas, con reglas, pero ella tenía una enorme fe, y eso le ayudaba muchísimo, y la convertía en esa mujer noble que siempre fue. No, increíble. Sí. Marcelo, ¿cómo te fue a ti en el colegio? ¿Cómo eres en el colegio? Siempre fue un alumno muy dedicado, digamos, era estricto conmigo mismo, de que tenía que sacar buenas notas, de que tenía que irme bien, quería quedarle bien a mis padres y también quería, pues, tener éxito en la vida. Claro. Desde 10 años por ahí, yo en algún momento le dije a mi madre: yo tengo que llegar a ser un profesional, sea como sea.
Esto y mucho más este 7 y 8 de febrero en Costa Rica. Déjenme decirles, inmersión en hielo, respiración holotrópica. Vamos a tener el tema de que viene gente para hablar de fitness combinado con mindset, el mejor en las ventas, hablando de patrones financieros, hablando de cómo hablar en público, marca personal y mucho más con todos los speakers que vas a ver a continuación. Pero ¿sabes qué? Costa Rica va a presenciar uno de los eventos más importantes que hayan existido en la superación personal. Este evento de Hablando Entre Lobos, eventos, viene a tu vida. Así que sé parte de este maravilloso evento. Te dejo que sigas viendo la entrevista y si quieres saber un poquito más de este 7 y 8 de febrero, dale clic aquí abajo para que puedas adquirir tu entrada. Nos vemos. Continúa viendo la entrevista. Para poderles ayudar a ustedes, para poder tener una vida diferente. Responsabilidad dentro de ti de querer cambiar la historia. Sí, yo que era el hijo mayor sentía esa necesidad. Sí, podemos decirlo que una responsabilidad de querer cambiar la historia de mi hogar, de mi familia. A mi madre, por ejemplo, en esa enfermedad, muchas veces mi padre no tenía el dinero ni para comprarle la medicina Claro. ni para pagar un médico privado. Entonces, muchas veces la llevaba a lo que llamamos acá el Seguro Social, aquí en Costa Rica, que creo que casi todas partes se llama así, y pasaba 3, 4, 5 horas haciendo filas y no la atendían, y tenía que regresarse para la casa siempre enferma. Wow. Marcelo, cuando fue avanzando tu vida, anecdóticamente, dentro de esta parte escolar, ¿cómo fue el impacto contigo con tus profesores? ¿Cómo te fue? Si tienes un aprendizaje fuerte, una anécdota. Propiamente en mi parte aquí tenemos escuela primaria y escuela secundaria o colegio, ¿verdad? En la primaria tuve excelentes maestros. Siempre me acuerdo de uno de ellos, se llamaba Manuel, y bueno, le decíamos Don Manuel, y Don Manuel siempre fue una persona intachable, una persona que a mí me dejó grabado en la mente lo que era él, ¿verdad? Y una de las cosas que tenía siempre era que llegaba con camisa blanca y corbata, y nunca se cambiaba el color de la camisa. Pero era un hombre, ¿qué le digo? Se notaba sus valores, se notaba sus principios, su ética en todo en lo que hacía. No se veía una persona que fuera deshonesto ni nada de eso. Él marcó mucho mi vida y se lo agradezco. Recuerdo otro profesor que era de una personalidad diferente, otro profesor en la primaria que era de una personalidad diferente. Y me hace gracia porque le gustaba llevar un pequeño tocadiscos. Antes lo que existían eran discos de acetato. Claro. No sé si los has conocido. Sí, los negros. Sí. Entonces llevaba un pequeño tocadiscos, ¿verdad? Que era como una cajita, y nos ponía música clásica. Beethoven. Sí. Y Mozart. Claro, y nos hablaba de la música clásica. Y vea lo curioso de la vida, porque yo soy ahora un gran aficionado a la música clásica. Qué impresionante. Sí. ¿Cómo marcan los profesores dentro de tu vida? Claro, marcan muchísimo. Ya cuando comencé en la secundaria, tuve una profesora que fue que era también un ser humano maravilloso. Ella era profesora de estudios sociales, y también me marcó mucho a mí porque esa materia siempre me encantó. Los estudios sociales, tanto la geografía como la historia. Y nunca olvidaré que ella en un momento de su vida se dio cuenta que mi papá tenía dificultades para comprarme lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y ella me regalaba cosas. Por ejemplo, me regaló el uniforme para hacer educación física. No sé si el profesor de educación física se lo contó, le dijo, es que Marcelo es un buen estudiante, pero el papá no le puede comprar el uniforme, los zapatos, y ella me los regaló. Entonces, esas son cosas que lo marcan a uno para toda la vida. Sí. Y quizás son pequeñas, que hoy lo vemos y decimos, pues son muy pequeñas, pero en el momento es una cosa que te marca un antes y un después. Sí, es una maravilla. Yo digo que en la vida siempre tenemos como ángeles que van marcando nuestro derrotero, ¿verdad? Que van marcando nuestros caminos y que nos dan un ejemplo tan fuerte que si uno lo asimila, eso va a tener un impacto en la vida de uno, en la vida personal. Sí. Marcelo, ¿con quién no tuviste un impacto, ya no positivo, sino un poco negativo en la parte educativa? Como que un profesor
como que no congeniaron, algo pasó. ¿Tuviste algo así o no tuviste? No, con profesores no. Con profesores que yo recuerde no tuve. No ¿Y tuve. compañeros? Con compañeros sí, porque siempre ha habido de todo Por ejemplo, grupo. ¿de qué te acuerdas anecdóticamente de alguien que viviste? Porque, no sé, de repente hay personas que vivieron bullying, no vivieron bullying. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo comenzando la escuela primaria, siendo un chico de apenas 7 años, sí recuerdo de uno que en algún momento me agredió o que me golpeó por gusto de él, porque se veía que tenía esa actitud de violentar. Probablemente venía de un hogar muy difícil, muy duro, y en algún momento él me agredió, pero no sé por qué razón no lo siguió haciendo toda la vida. Sí sé que en algún momento lo hizo, pero se veía en él, pobrecito, a su edad, un niño, pues una cara como de, no sé si dolor o rencor. O sea, lo recuerdo y lo recuerdo recuerdo ese gesto, esa mirada de él, yo la recuerdo, la tengo como aquí, cuando él se acercó a mí Wow. y a amenazarme y creo que me golpeó, pero es curioso, ¿verdad? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué gritaba esa Alba? Esa pequeña Alba que en ese momento quería violentar, que era como desahogarse por algo. Total. Sí. No, qué impresionante lo que acabas de contar. Y ahora pienso que también él era un maestrito, también también me enseñó algo, ¿verdad? ¿Qué te enseñó? Y creo que me enseñó la importancia de también entender a los demás, porque a veces vivimos en un mundo donde la gente juzga a priori. Claro. Esta persona es mala, señala, este es malo, este es negativo, este es así, este es así. Pero no Etiquetan. sí, hay una etiqueta rápida, ¿verdad? Pero no ven lo que hay dentro. No ves lo que vivió, lo que pasó, porque es así. Lo que pudo haber pasado, claro. En ese momento yo puedo haber sentido miedo, pero más allá de eso también en la mirada de él podría haber también un poco de miedo, o de incertidumbre, o de qué estoy haciendo en esta vida, no sé, en ese momento, porque tal vez en la casa, en la familia no recibía valores o recibía solo violencia. Total. Marcelo, cuando ya entras a la universidad, ¿qué carrera estudiaste? Me decidí a estudiar periodismo prácticamente desde un principio. ¿Pero por qué? ¿De dónde nace el tema de querer estar en el mundo del periodismo? Eso es curioso. Yo digo que la primera persona que me motivó mucho a mí en el mundo del periodismo es mi padre, ¿verdad? Porque mi padre era un hombre que no fue a la escuela, era analfabeto. Mi padre era analfabeto, pero era un hombre que le gustaba pasar muy informado. O sea, siempre se vestía muy bien. No, cuando digo informado, estar al tanto de las noticias. Ya entendí. Yo pensé uniformado. No, estar informado. Muy informado, muy atento a todo lo que sucedía. Entonces yo desde pequeñillo lo veía a él que ponía la radio porque vivíamos en zonas agrícolas, entonces había casas donde no teníamos electricidad. Okay, claro. Entonces era un radio de baterías. Y yo lo veía que encendía las noticias o encendía, me llamaba la atención hasta las sesiones del Parlamento. Nosotros llamamos aquí la Asamblea Legislativa, bueno, en otros países le dicen el Congreso, ¿verdad? Y me decía, está hablando tal diputado, está hablando del político tal. Ok. Y yo sí, curioso, ¿verdad? Mi papá estaba poniéndome eso. Y después otra persona era una señora que es una mujer muy destacada, de hecho ha recibido reconocimientos a nivel nacional, ya murió. Ella era una profesora universitaria que no sé qué carrera estudió, pero era muy dada como a lo antropológico, a estudiar las culturas y la música y todo eso, la música de los pueblos y todo eso. Se llamaba Emilia Prieto. Y doña Emilia era dueña de una finca donde vivimos, que mi papá cuidaba. Yo no sabía en ese tiempo como niño quién era doña Emilia, yo solo la veía llegar a la finca y llegaba mucho los domingos y ya era una señora mayor, no la acompañaban los hijos, porque seguro los hijos ya estaban casados y andaban en otras cosas, no la acompañaba el esposo porque era divorciada, entonces llegaba sola ahí a la finca, a quedarse en la casa. Y en eso llegaba ahí y yo llegaba a la casa y estaba leyendo el periódico del domingo, ¿verdad? Antes los periódicos eran así gruesos y más el del domingo, ¿verdad? Ok, sí, eran gigantes. Eran gigantes, entonces ella estaba leyendo las noticias y también yo le preguntaba y me decía, sí, aquí estoy leyendo.
estoy leyendo un columnista muy interesante y ya me hablaba de alguna noticia. Y me decía, ¿quiere que le deje el periódico? Y ya me dejaba los periódicos. Y entonces, yo entre semana leía los periódicos. Leía todo, leía hasta los anuncios comerciales y todo eso. Entonces, yo creo que esas semillitas se fueron sembrando para el estudio del periodismo, y yo lo menciono más como lo que era mi pasión, que era la comunicación hablada. No el periodismo escrito, porque en eso no trabajé nunca, sino en la comunicación hablada. Entonces yo comencé en la radio y porque precisamente era mi pasión. Mi pasión era la radio. Si yo desde niño estaba escuchando la radio. Te pregunto esto, Marcelo. ¿Cómo una persona tímida decide volverse periodista y además, comunicación hablada? Y hablar, sí, además. Sí, es algo sumamente interesante. Cuando yo comencé en la universidad, empiezo en la universidad y, bueno, seguía siendo tímido y tenía un grupo en lo que aquí llamamos estudios generales. Ajá. Porque está primero estudios generales y ya después uno pasa la carrera que elige, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos en la universidad pública, en la privada no es así. Y entonces me toca un grupo donde éramos 2 hombres y 40 mujeres. Imagínense, todavía más timidez de mi parte. 2 hombres y 40 mujeres. 2 hombres y 40 mujeres. No, pero ahí estábamos en estudios generales. Ok, vale. Do periodismo. Y entonces viene y nos ponían a trabajar en grupos, como suele suceder, ¿verdad? Tal tema lo van a trabajar en grupos. Entonces eran 4 o 5 mujeres y yo. Ok. Sí. Y entonces en una de esas estamos trabajando y me dice una de las compañeras, ¿y usted qué carrera eligió? Y le digo, yo voy a estudiar periodismo. Todas se volvieron a ver así como diciendo, sorprendidas. Dice, pero ¿cómo Marcelo va a ser periodista si es tan tímido? Claro. Sí. Y después, cuando estaba en la carrera, me toca el primer curso de televisión. Como le digo, básicamente yo amaba la radio, pero me toca el primer curso de televisión y entonces nos dice la profesora, bueno, hoy, X día, digamos, hoy toca hacer el primer ejercicio de frente a cámara. Cada uno de ustedes tiene que hacer una grabación frente a cámara de 3 minutos improvisada. Qué impresionante. Sí. Y fue... ¿Cómo me hubiera gustado estudiar eso? Okay. Y fue una cosa desastrosa. Yo me llené de nervios, no podía hablar, no podía hacer nada. Y entonces la profesora tenía el tino de guardar las grabaciones. Y me da risa porque, bueno, yo entré mi primer trabajo fue en la radio y era mi propósito, era mi meta, llegar a la radio. Entonces mi primer trabajo fue en la radio, estuve en la radio como 3 años y medio y paso a la televisión y doy el paso a la televisión. Entonces ya cuando yo empiezo a la televisión y ya me empieza a ver, entonces la profesora seguía en la U, ¿verdad? Y le ponía la grabación mía a los alumnos. De ejemplo para decir, sí, miren él cómo inició y miren vean cómo inició y vean la hora donde está. ¿Y cómo era esa grabación? Que no hablaste nada. No, todo como decimos los ticos, muy trabado, ¿verdad? Que me traba, que no podía hablar casi. Y dice que los alumnos se morían de la risa y no lo podían creer. Claro. Sí. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la radio y la televisión? Bueno, la radio es muy dinámica, te da más libertad para hablar porque no tenés que tener la rigidez de la imagen, ¿verdad? Te da más libertad para hablar y es muy bonita. Para mí permite mucha creatividad y permite, realmente uno se realiza mucho. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, no tenía tal vez ni 2 años trabajando, 1 año y medio, vino a Costa Rica un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y a mí me tocó estar en el hotel donde él llegaba, pasaba del aeropuerto al hotel. Ajá. Y en el hotel tenía yo que estar. Ya había otro periodista o 2 más estaban en el aeropuerto y yo tenía que estar en el hotel cuando él llegaba. Ok. En el lobby del hotel, nosotros teníamos los equipos a la derecha, así. Estaban las emisoras de radio. A la izquierda estaban los agentes de seguridad y todo el cuerpo ahí de ellos, muy estrictos, ¿verdad? Porque por ahí iba a pasar el presidente. Entonces,
20 minutos, media hora antes de que llegara el presidente, los policías se les ocurrió cambiarnos. Dicen, ustedes se pasan de aquí para allá. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si aquí están instalados los equipos conectados a la electricidad, Claro. no podemos hacer nada. No, en efecto, esos equipos ustedes no los pueden tocar tampoco. Ni siquiera los pueden tocar. Y yo digo, ¿y ahora cómo voy a transmitir? En ese momento no existían los celulares. Claro, ahora cómo hacemos la noticia. Sí. Entonces, casi nos hacen empujados a un rincón, ¿verdad? Casi así como a todos los reporteros. Y yo casi pego con la pared y lo primero que me encuentro en la pared es un teléfono público, teléfono de moneda, Ajá. ¿sí? Esos teléfonos que le echabas moneda y... Y hasta sonaban, no sé, ¿se acuerda que no sonaba? Sí. Que uno estaba hablando y sonaba como un pitido. Sí, sí. Era estorboso aquello. Sí. Y fue como una cosa milagrosa. Entonces, agarré el teléfono, no sé si tendría una moneda, y llamé a la emisora y digo, llámeme a este número, porque de aquí es donde voy a transmitir, no tengo nada. No te puedo creer. Los otros colegas no sé cómo hicieron. Claro. Yo transmití con el teléfono público que estaba ahí. Y que, como le digo, donde los agentes de seguridad nos hicieron corridos, pegué casi con el teléfono. Qué impresionante, pero qué tal creatividad tuviste en esos momentos para agarrar el teléfono público. Sí, agarré el teléfono público y le dije al técnico de la emisora, usted no va a cortar esta llamada, no la corte porque aquí estoy yo. Cuando entre el presidente, le dice a la persona que está en cabina que me dé el pase. Y así lo hiciste. Y así transmití. No, qué impresionante. Sí, Esas anécdotas. La radio tiene esa característica. Claro, de poder transmitir auditivamente, nada más. Nada más, si yo hubiera tenido una cámara para televisión y me corren y me quitan de donde está la cámara, no puedo transmitir. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Sí. Pues Marcelo, ¿cuándo fue tu pico más alto en la televisión cuando dijiste, wow, yo no esperaba esto, pero pasó esto? ¿En qué momento pasó ello? ¿Te acuerdas? Bueno, es que, yo no recuerdo como hablar de un pico alto. Yo enfrenté varias situaciones duras. El canal donde yo trabajé. Por ejemplo, ¿qué situaciones? Por ejemplo, salidas abruptas de directores de los noticieros por crisis. Es que todo eso se enfrenta en una empresa de televisión como cualquier otra empresa. Cualquier otra compañía, sí, claro. Cualquier crisis. Que de repente destituyan a un jefe, a un director. Despiden personal, como cualquier compañía. Que despidan personal. Entonces, yo viví muchas situaciones duras en la empresa mía, en la empresa donde yo trabajé, que me pulieron a mí. Por ejemplo, ¿qué te pulió? Ahorita le voy a contar la más dura de todas, porque tiene que ver con mi vida personal. Pero digamos, la primera fuerte que yo enfrento es siendo un muchacho de 25 años que ya había pasado por la radio y me llevan a la televisión. Muy rápidamente, al año, me dicen, me hacen presentador de noticias. Okay. Yo estoy contento porque ya soy presentador de noticias. Y pasaron unos meses y hubo un conflicto interno y se va el director y se va la segunda de a bordo, la subdirectora. En ese tiempo éramos una redacción pequeña, eran nada más ellos dos y los reporteros que éramos 6 o 7. Ok. Se van ellos por un enfrentamiento con los dueños de la empresa, el noticiero queda acéfalo, y yo era un muchachillo de 25 años y me dicen, bueno, mientras escogemos un director, usted se queda a cargo. ¿Como director? Sí, usted se queda a cargo. Yo dije sí, porque, claro, además me dejaron como director porque además yo era presentador de noticias. Claro. Entonces, fue tan duro el impacto porque además me dio mucho estrés y todo eso que se me iba la voz, me quedé ronco. Entonces me tenían que inyectar y dar medicinas para que yo pudiera salir al aire. ¿Verdad? ¿Tú hacías todo? Hacía todo. ¿Cómo hacías todo? Coordinar a los periodistas, ¿verdad? Su trabajo de salir a la calle, desde que salían a la calle, revisar sus notas, hacer el guión, todo. Porque se había ido el director y la subdirectora.
Y yo estuve a cargo así como 6 meses del noticiero hasta que nombraron una persona nueva como directora. Y esa ¿Y persona... aunque sea te pagaron más? Sí, sí, creo que me recompensaron. Pero el estrés que tenías para que se te vaya la voz y te inyecten era terrible. Fue terrible. Sí, sí, yo ahora me pongo a pensar cuánto estrés tuve yo. Y todo esto. Y la otra cosa que, bueno, después se dio otra crisis fuerte. Con esa persona que nombraron, 4 o 5 años después, ella llegó, digamos, al noticiero y tuvo un gran éxito y revolucionó muchas cosas. Y ahí, digo yo, se dio también un salto bastante importante de parte mía, porque yo fui de las personas más cercanas a ella y seguía siendo presentador, hacía entrevistas. Fue una época bonita en la que yo fui creciendo también muchísimo. Claro. Estoy hablando como del 87 al 94. Para el año 94, que venían unas elecciones presidenciales en Costa Rica, se dio un enfrentamiento muy duro entre ella y un partido y un candidato. Y un mes antes de las elecciones ella terminó saliendo del canal. Y otra vez a mí me tocó quedarme a cargo de toda la locura. De la locura, de una locura era algo terrible porque faltaba un mes para las elecciones. Entonces me tocaba organizar las elecciones, la cobertura de las elecciones y además lidiar con los partidos políticos que estaban alrededor de la campaña y que veían con recelo lo que había pasado. Total. Con mucho recelo. Marcelo, esto de la televisión, que es lo que pues, yo personalmente nunca he estado en televisión. Creo que estas son las primeras veces porque yo normalmente vendo mis eventos por internet. Sí. Y el impacto en Costa Rica es que obviamente en Costa Rica las televisoras siguen funcionando y siguen metiéndole. Te quiero preguntar algo. El impacto político con la televisión, ¿qué tan intenso podría llegar a ser? Bueno, ha sido muy, muy, muy intenso. Porque estamos ahorita también en elecciones. Sí, sí. Ha sido de muchos enfrentamientos constantemente. En este momento hay enfrentamiento. Hay mucho roce, principalmente entre el partido oficialista, que llamamos el oficialista, es, digamos, el partido del presidente actual. Hay muchos roces entre el medios pero eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Sí, eso ya ha pasado todos los años que hay elecciones. Sí, sí, sí. Casi en todos los años que hay elecciones siempre hay enfrentamientos. El campo político, a mí me gustó como periodista cubrir el campo político, pero... ¿Qué te gustó? Pero es de los que genera más conflicto, ¿no? ¿Pero qué te gustó? Me gustaba más lo social. Me gustaba más lo humano, reportajes humanos, el contacto con la gente. Eso fue lo que más disfruté yo, digamos, dentro de la carrera periodística. Marcelo, ¿cuánto gana o cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar por mes con el puesto que tenías en la televisión? Yo llegué a ganar un poco más de $6,000. ¿Mensuales? Sí, pero se consideraba en ese momento un salario alto. En los 90 es un montón, es como si fueran acá 20. Bueno, esos 6,000 fue casi ahora como del 2000, del 2010 para acá. Ok. En los 90 podría estar, bueno, aunque también el dólar tenía otro tipo de cambio, pero en los 90 podía estar a la mitad o menos, ¿verdad? Los salarios de los periodistas no son muy buenos. Ahorita acá, en este año que estamos hablando, pleno 2026, un reportero, un periodista que hace reporterismo de calle, su salario promedio no llega a los $1,500, es bastante bajito. Sí. Por ahí. El impacto de las redes sociales ha cambiado todo el mercado, ¿no? Ha cambiado completamente el mercado. Hay muchos que están en las redes sociales, hay muchos que están ahí. No, qué impresionante lo que estás hablando. Y te quiero preguntar esto, Marcelo. ¿Qué ocurrió, Marcelo, cuando tú estuviste en televisión cuando entró con fuerza el internet? Sí estuve. ¿Cómo fue? Bueno, hablando desde mi punto de vista. Sí. Es muy interesante. Empezó a cobrar mucho impacto. Yo cuando veo comenzar el internet, todo lo veíamos como algo normal, accesorio, ¿verdad? Normal. Claro, como un arete. Sí, entonces ya nos dijeron, ok, el noticiero de este canal va a tener su página, va a tener su página propia. Entonces las noticias también van a reflejarse ahí en la página. Entonces ya
vimos cómo se hacía y todo lo demás. Pero el impacto mayor empezó a darse, eso estamos hablando todavía como finales de la década de los 90. Pero cuando surgen las redes sociales es cuando comienza realmente el impacto fuerte. Cuando surge Twitter. ¿En qué año surge? Facebook. Yo recuerdo Twitter teniendo un impacto fuerte, por ejemplo, en el 2009 con la muerte de Michael Jackson, que todo el mundo empezó a decir, ¿cómo? Fue por redes sociales, fue por Twitter que nos enteramos, que se enteró primero todo el mundo que Michael Jackson se había muerto. Qué loco, esa noticia yo no la sabía. Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo, la mayor porcentaje de gente se dio cuenta que había muerto Michael Jackson por Twitter. Sí, así es. No por la televisión, no por la radio. Si usted lo lee, si usted lee esa historia, la va a encontrar en internet porque así es. ¿Y eso cómo lo vivieron ustedes? Eso generó un impacto muy grande. Para poner solo ese acontecimiento. Pero de ahí en adelante yo siento que se vino un despegue enorme de lo que es un trampolín. El periodismo digital. O sea, el impacto fue creciendo y creciendo y creciendo. Y yo me acuerdo todavía, mis últimos años ahí en el canal, 2015, 2016, que ya nosotros teníamos que adaptarnos a la idea de que la noticia tenía que salir primero en las redes. ¿Por qué? Porque si el noticiero era a las 12 del día, por ejemplo, yo estuve a cargo en los últimos años del noticiero del mediodía, de las 12. Si la noticia surgía a las 10, había que pasarla, había que darla en las redes. Claro, hay que soltarla. Si no, otro se iba arriba. El efecto microondas, ¿no? De las redes sociales, que sale algo y lo montan en una y sale. Y ya está en la red colgada. Sí, y yo más de una vez tuve malas experiencias porque tanto los reporteros que estábamos acostumbrados a la televisión como a nosotros los jefes, a veces se nos olvidaba. Nos llenaba tanto la emoción de que había una noticia fuerte y que había que prepararse para el noticiero del mediodía que nos olvidaba ir donde los compañeros que estaban a cargo de redes para decirles. Pero tuvimos que aprender así a golpe, como dicen. Claro, ¿no? Oye, pero fue un impacto muy fuerte porque cambiaron toda la logística, la mercadotecnia que ustedes tenían adentro, los tiempos, y eso hizo que ustedes tengan que adaptarse a lo que se venía. ¿No? Marcelo, me contaste o no sé si ya me lo contaste, que te había pasado algo personal muy fuerte dentro del mundo de la televisión. Sí, creo que quiero contarlo, lo he contado poco, pero en Costa Rica todo el mundo lo sabe. Como la gente me conoce a mí, todo el mundo sabe la historia. Aunque he participado en pocas entrevistas hablando de este tema, yo viví, digamos, para atrás de los años del 2000, para atrás, en una sociedad todavía muy cerrada, muy cerrada. Entonces, temas como la homosexualidad eran muy vistos como un gran... un tabú enorme. No bien visto. No bien visto, claro. No bien vistos. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, Marcelo Castro, periodista, joven. Le va bien. Homosexual. Entonces, dentro de una persona como yo, había un temor enorme a que me conocieran Claro, te conocieran personalmente. Mi vida personal y real. En esta ciudad de San José, que empezaba a crecer todavía muy, muy aldeana, ¿verdad? En algún momento de la vida, y siendo uno joven, uno se atreve a dar pasos creyendo que tal vez no lo van a descubrir, digamos. Como yendo debajo de la cama. Sí, entonces, digamos, en esos años 90 con mis amigos, que eran pocos, yo empecé a frecuentar algunos sitios de donde iban solo gays, ¿verdad? Discotecas o bares o así. Y entonces, pero yo siempre con aquel temor a ser descubierto. Claro, y más que todo que estabas en la televisión. Estaba en la televisión. No sé cómo se llamaba acá, los ampais. ¿Se llamaban aquí ampais? ¿Qué? Cuando te agarraban así y te sacaban en televisión que habías hecho algo, como los realities. Pero como los que dicen, con los que persiguen a la realeza y a los actores y todo. Y les agarran infragantes. Sí, tienen un nombre que ya se me olvidó aquí. Ok. Qué memoria la mía.
pero sí, sí. ¿Usted le dice cómo? Ampais le decían En Perú. En Perú. Bueno, no me acuerdo el tema. Bueno, la cuestión es que sí llegó ese momento. Estando yo en una discoteca Ok. con unos amigos, pues sí, me descubrieron porque hubo una redada policial. Imagínese usted. Todavía en ese tiempo había redadas policiales en los lugares gays. Ya por dicho eso no existe, pero en esos tiempos había redadas policiales. La policía se metía y se metía con argumentos como vamos a buscar droga o verdad cosas así o vamos Claro. a buscar delincuentes o lo que sea. Entonces hubo una redada policial un sábado por la noche en una de estas discos que eran de las más populares en San José, pero tal vez de un nivel, digamos, más o menos de cierta clase, porque llegaban Claro. diplomáticos. Llegaban Total. profesionales, o sea, llegó mucha gente de este tipo. Entonces la policía se mete, seguro revisó gente y sí, a algunos les encontró droga y no sé. Y la cuestión es que en ese momento que yo estoy ahí y veo a la policía entrar, me puse nervioso, pero casi me muero cuando de pronto veo que se encienden unas lámparas de televisión. No. ¿Y quién cree que estaba, o quiénes creen que estaban grabando en ese momento En el mismo canal donde trabajaba. el mismo canal donde yo trabajaba? Estaba grabando La nota. la nota. ¿Y qué sentiste en ese momento? Muy impactante. Yo me sentí a morir. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Un señor uno de los dueños de la discoteca me dijo, si quiere venga literalmente escóndase, véngase aquí, y se mete aquí en un cuartito y aquí se queda mientras los policías se van. Y los voceros de el DJ y los que animan empezaron a hablar por micrófono, todos tranquilos, pero sí le pedimos a los señores policías que por favor respeten este entorno y todo, ¿verdad? Bueno, y ellos grabaron. Ellos no me grabaron a mí. Pero obviamente la policía supo que yo estaba ahí y era pues caldo de cultivo para hacer un escándalo nacional. 100%, Sí, ¿no? sí, Con eso podían hacer las cortinas de humo. Que sí, dicen, sí, ¿no? sí. Yo llegué era un sábado, yo llegué el lunes y yo hablé con el periodista, le pregunté qué había grabado. Bueno, sí, él grabó esa parte, grabó imágenes de los policías. No podía ni grabar siquiera imágenes de personas detenidas, porque como le digo, las personas, ahí habían diplomáticos, habían funcionarios, habían de todo. Pero sí se veían donde, por ejemplo, les requisaban y Claro. seguro les sacaban poquillos de droga o cocaína o marihuana, no sé. La cosa es que él hizo el reportaje. El reportaje no tenía nada que ver con la vida gay, ¿verdad? Simplemente el reportaje que él hizo era relacionado con cómo actuaba la policía en San José en la noche para buscar droga. Claro. Y dio la casualidad que fueron a una disco gay y que él se metió ahí. La cuestión es que entonces, al principio todo estaba un poco tranquilo. Los dueños de la discoteca me contactan a mí, pues, soy conocido, soy Claro. cara del noticiero, me contactan a mí y me dicen, nosotros vamos a denunciar esto ante la justicia, vamos a poner un recurso de amparo que se llama contra el ministro de Seguridad y contra la policía, porque esto es una agresión a la discoteca. Ante los derechos humanos. Sí, entonces yo les digo, claro, tienes toda la razón. Me dice, lo que necesitamos es que usted nos coopere con el video. ¿Verdad? Pero no tenía nada de malo. O sea, Claro. coopere prestándonos el video para aportarlo como prueba. Y yo le dije, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto yo le aporto el video. El video que ellos habían grabado. Que había ganado en mi canal. Claro, y como tú lo tenías. Sí, en realidad no lo tenía yo, lo tenía el periodista. Bueno, tú se lo pedías y te lo mandabas. Sí, pero ahí estuvo el problema. Entonces viene y yo le digo a los dueños de la disco que sí, que con mucho gusto. Y ya pasaron unas semanas y en efecto viene la policía y solicita el video, o ellos solicitan el video. Y el periodista, que se había seguro también llenado de miedo,
Yo, conste, nunca lo amenacé de nada. Claro. Yo era jefe de él, pero nunca lo amenacé. Nunca le dije, si usted hace algo contra mí, está en problema. Nunca, jamás. Yo creo que se intimidó o pasó algo. Él se intimidó, exactamente. Él se llenó de miedo. Y entonces, cuando vamos a buscar el video, no lo había borrado. Había borrado todo el cassette. Porque antes se grababan cassettes. Claro. Todo lo borró. ¿Y cómo explicarle yo a la policía y a los dueños de la disco que no era mi culpa, sino que el periodista lo había borrado? Entonces, todo el mundo pensaron que tú fuiste el que hiciste que lo borren. Vos lo has dicho. Todo el mundo me echó la culpa a mí. Fue terrible, fue terrible. Yo viví una pesadilla porque entonces... Ya todo el mundo se vino contra ti. Todo el mundo se vino contra mí. Los dueños de la disco se vinieron contra mí. La policía se vino contra mí. Me hicieron ir a declarar ante un juez. Había tanta homofobia que el juez se portó de una manera muy grosera y decía, ¿y qué hacías usted ahí? Como para que yo, ¿verdad? Para que yo le dijera, seguro. Claro, para andaba que tú con le digas, un novio, andaba con... Nah, yo soy gay y ya. Y ya, sí. Eso quería que tú digas. Sí, eso era lo que él quería. Se comportó muy, muy grosero en esa parte. Y después vino una parte que me causó también mucho mayor miedo, y fue que entonces la policía dijo, no está el video. No es que lo están escondiendo, porque vamos a venir con un vehículo y vamos a secuestrar todos los videos del canal hasta que aparezca ese video. Esto y mucho más este 7 y 8 de febrero en Costa Rica. Déjenme decirles, inmersión en hielo, respiración holotrópica. Vamos a tener el tema de que viene gente para hablar de fitness combinado con mindset, el mejor en las ventas, hablando de patrones financieros, hablando de cómo hablar en público, marca personal y mucho más con todos los speakers que vas a ver a continuación. Pero ¿sabes qué? Costa Rica va a presenciar uno de los eventos más importantes que hayan existido en la superación personal. Este evento de Hablando Entre Lobos, eventos, viene a tu vida. Así que sé parte de este maravilloso evento. Te dejo que sigas viendo la entrevista y si quieres saber un poquito más este 7 y 8 de febrero, dale clic aquí abajo para que puedas adquirir tu entrada. Nos vemos. Continúa viendo la entrevista. Y entonces el juez te estaba diciendo que te estaban presionando. Sí, entonces en eso vienen los agentes y dicen, entonces si no nos dan el video, nos llevamos todos los videos que hay en el canal. Claro. Y entraste en un conflicto con el canal. Sí, terrible. Y de mucho susto, de mucho susto. Entonces, no sé de dónde saqué fuerzas y les dije, pero es que si ustedes se llevan los videos del canal, tendrían primero que traer 2 camiones, porque hay películas, hay series, hay telenovelas, hay documentales, hay noticias, hay de todo. Son miles de videos. Entonces, tenían que traer como 2 camiones. No van a encontrar así el video. Y segundo, el canal tendrá que salir del aire, porque no va a tener material para transmitir. Claro. Y como que eso causó reacción y no se llevaron nada, no tocaron nada. Obviamente todo es lo que pasó, causó escándalo en algunos medios de comunicación, sobre todo amarillistas, hicieron publicaciones. El mayor morbo era Marcelo Castro fue descubierto en una discoteca gay y todo este tipo de cosas. Claro. Tuve un sorprendente apoyo del canal, de la empresa. La empresa me apoyó muchísimo. Pensé que no, honestamente, pero fue así. Fue una cosa. ¿Cómo te apoyaron? ¿Ah? ¿Cómo te apoyaron? Bueno, hablaron conmigo e incluso me dijeron, si usted necesita un apoyo psicológico o así, nosotros incluso le pagamos todo. Le pagamos todo. Y además usted sigue trabajando aquí, usted nada ha pasado. Eso para mí fue muy importante. Y obviamente que pues capearme todo el problema, el ruido mediático, ¿verdad? Pues en ese momento sí fue muy complicado. Ya con el paso del tiempo dejó de serlo. Claro, porque ya se olvidaron, ya la gente... Ya se olvidaron y ya no tenían más que decir, sí, ¿verdad? Pero sí fue un acontecimiento que me marcó mi vida grandemente, pero que me hizo más fuerte, creo yo, y me ayudó también a ser yo más seguro de mí mismo, a salirme de esa oscuridad en donde estaba. Y digo yo, ¿por qué no? Poner un poquito también un granito de arena para que la sociedad sea un poco diferente como lo es hoy, dichosamente. Hoy es muy distinto. Es muy distinto, Marcelo, sí.
hay personas que probablemente estén escuchando el podcast y pues son gays, o sea, son homosexuales, que son igual personas comunes y corrientes como nosotros. Más, yo tengo un amigo que es gay y es cantante y es un tipo exitosísimo. Sí, hay muchos artistas. Entonces, te pregunto, ¿qué podrías decir bajo tu experiencia si están como en la oscuridad? Como... Sí, esa parte es terrible y yo entiendo cuando la persona está en ese nivel de oscuridad, hay un gran temor y vea qué interesante, que el mayor temor es ser descubierto por la familia, porque yo no lo había hablado con mi familia. Claro, con tu papá, con tu mamá, No. tus hermanos. Luego sí lo hablé primero con los hermanos, me apoyaron maravillosamente, lo hablé con mi madre y aunque ella tenía muchos temores por sus posiciones religiosas, nunca me trató mal ni nada de eso. Entonces, eso es lo que yo veo, digamos, en algunos muchachos jóvenes y muchachas que les cuesta mucho, tienen el mayor miedo de enfrentar a sus familias. Actualmente, por ejemplo, conozco una mujer que tiene ese terrible temor de que la familia la descubra y ella, a su vez, llega un momento que está la desesperación que deja, como dicen, deja como pruebitas por ahí, digamos, va dejando como para que se como enteren. indicios para que se vayan enterando. Es que me voy con una amiga 8 días para la playa, o es que ve, pero la familia a su vez está como en negación, en fase de negación, Claro. que también se da. Entonces, es tremendo. Pero yo le diría a los jóvenes, no deben tener miedo, es decir, hay que trabajar la seguridad en sí mismos, que muchos lo hacen ya. Total. No es que todos vivan esa situación. No es como en mi época. Pero yo sí les diría a los que tienen todavía esos temores, bueno, que tienen que trabajar mucho su autoestima porque se ve muy afectada la autoestima. ¿Cómo se trabaja la autoestima, Marcelo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y qué difícil la respuesta. Pero si no se puede trabajar personalmente, individualmente la autoestima, pues hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda de un psicólogo. Yo busqué mucha ayuda siempre en la lectura. Me gustaba mucho la lectura. Entonces, yo desde muy jovencillo leí. Entonces, me gustaba eso y trabajé en eso. Había una mujer muy interesante en Costa Rica, de la cual se habla poco. Ella, Lilia Ramos, era una psicóloga. Muy para esos tiempos de ella, me imagino una mujer muy, muy de avanzada. Claro. Y ella escribió un libro muy bonito que se llamaba ¿Qué hace usted con sus emociones? Yo creo que ya el libro ni siquiera se vende en las librerías. Pero ese libro llegó a mis manos y lo devoré. Y me ayudó muchísimo. Siempre me acuerdo de ese libro. ¿Qué aprendiste de ese libro? Bueno, aprendí precisamente que uno tiene que trabajar en su valoración personal, que uno tiene que trabajar en derrotar esos monstruos internos que hay ahí. Sí. Aceptarse, ¿no? Aceptarse. La autoaceptación es primal. Es algo primordial. Sí. Marcelo, ¿en qué momento llega a ti, ayer que cuando llegué y te conocí, creo que fue muy bonito, un encuentro muy bonito para mí? Sí, nunca igualmente, me lo voy a olvidar. para mí también. ¿En qué momento, Marcelo, llegó a ti el tema espiritual? ¿En qué momento llegó ese mundo que para muchos hoy sigue siendo un tabú? Claro que sí, muchísimo. Yo pasé por varias etapas y justamente es como a los 36 años que más o menos a mí me pasa esto con la cuestión de mi vida personal. El que como dicen, el destape, que todo el mundo se dé cuenta que yo soy gay. Gran aprendizaje. Sí, y me dejaron gran aprendizaje. Total. Hasta, digamos, más o menos hasta la edad de unos 38 años, o sea, después de que pasó todo ese episodio, yo me consideraba ateo. Y empecé a considerarme ateo más o menos desde los 16, 17 años, por la misma situación de que viví en una familia de reglas estrictas, de normas. Extremista catolicismo, sí. Catolicismo extremo. Catolicismo extremo. Entonces, a mí pequeñito, pues me hacían ir a misa regularmente. Entre semana en casa no nos acostábamos sin rezar el rosario. En Semana Santa había que ir a las procesiones, todo esto, pero más allá de eso, que es el ritual, pues sí, las normas, las reglas, ¿verdad? Y yo me sentí ahogado en mi adolescencia por eso y por la doble situación de mi vida personal.
Entonces, lo que yo hago como una reacción a todo lo que a eso es separarme y decir yo soy ateo, ¿verdad? Y decir no quiero nada absolutamente con la religión. Y de alguna forma causé como como un tormento para mi madre, un sufrimiento para ella, que no podía creer aquello, ¿verdad? Y no lo podía aceptar. Pero así pasó el tiempo, ¿verdad? Así pasó el tiempo. A veces tenía hasta discusiones con ella, lo cual me parece ahora una tontera, por ende discutir, o con alguna tía muy religiosa o ese tipo de cosas. Y entonces, pero pasó el tiempo, yo fui creciendo personal y profesionalmente, vino este capítulo de mi vida personal, ya cuando ya me siento más seguro, pero yo empiezo a ver que es un vacío. Que en mi vida hay un vacío, sí. Empiezo a sentir internamente ese vacío. Ahí es, y aquí viene la pregunta, ¿cómo pasas de ser ateo a volver a creer? Pasaron varias cosas, varios acontecimientos que se juntaron, que uno puede decir que son simples, pero que son maravillosos. Porque yo puedo decir con orgullo, con emoción y hasta agradecimiento de que sentí el llamado, de que puedo decir que ese ser que nos creó, ese ser superior, me buscó, me llamó, me hizo unos jaloncitos de oreja que no fueron muy fuertes, porque muchas veces dicen, hay gente que se hace creyente porque pasa un cáncer terrible, una enfermedad, claro, una crisis así. Yo no pasé por esas crisis tan terribles, aunque sí la parte de todo el escándalo por mi orientación sexual, digamos, fue como el punto alto. Pero empecé entonces a sentir ese llamado y me recuerdo que en una ocasión me fui para una ciudad muy, muy linda de Costa Rica, que está como a unos 40 kilómetros de la capital, se llama San Ramón, con una amiga y un amigo. La amiga tenía una tía allá que nos invitaba a tomar café una tarde de sábado muy bonita, con un sol radiante. Y recuerdo una cosa interesante, llegamos y nos pusimos a caminar por el parque. No hay ciudad que no tenga parque, hasta los pueblos, pero de verdad no hay ciudad que no tenga un parque bonito. Y entonces, ¿cómo le llaman? En Perú le dicen Plaza de Armas o algo así. Sí, algo parecido. Igual. Sí. Y entonces estoy yo caminando en el parque, al frente está la gran catedral, aquella iglesia enorme, y ellos dos dicen, ¿y por qué no pasamos a la iglesia un ratito y rezamos? Bueno, claro, un ratito de reflexión, 15 minutos. Uh-huh. Y yo en aquella rebeldía les dije, vayan ustedes, aquí los espero. Claro. Cuando ellos se metieron a la iglesia, yo sentí una enorme tristeza y sentí dolor, honestamente. Vacío, dolor. Y después, después fuimos donde la tía de mi amiga a tomar café y mi amiga me dijo, ¿por qué te vi tan extraño? Te vi como que estabas en otra parte. Como ¿verdad? Raro. Sí. Fue un acontecimiento de los varios que se presentaron. También tuve un viaje muy lindo que nunca olvidaré, que fue la primera vez que fui a Egipto, porque además el canal me envió a Egipto. Yo no... Hacer una nota ya. Sí, hacer un reportaje amplio. Yo no gasté ni un centavo. Pasamos en un crucero por el Nilo, conocí las pirámides, conocí los templos. No sé, ahí tiene que haber llegado algún impacto para mí. Tiene que haber llegado alguna energía fuerte, alguna señal. Y después ahí, estando en el canal, trabajando, abrieron como a una cuadra del canal una librería, pero era una librería de temas espirituales y crecimiento, y había libros, por ejemplo, qué sé yo, que estaban de moda, Louis Hay o Brian Weiss, que hablaba mucho de la reencarnación, de vidas pasadas, ¿verdad? Vidas pasadas. Entonces, yo no sabía la librería, pasaba por ahí, pero no sabía, pero un compañero que era editor en el canal, que era el que editaba los reportajes, ponía las imágenes y la música, me dice, vamos a una librería que acaban de abrir aquí porque me di cuenta que ahí venden mucha música bonita, ¿verdad? Música instrumental que sirve para musicalizar los reportajes. Y digo, ya, qué bonito, vamos. Entonces, de tardecita nos vamos a la librería y empiezo a ver los discos, en efecto, música que llaman New Age, ¿verdad? Música muy bonita. Pero empiezo a ver los libros
y cosas así bonitas como, qué sé yo, piedras de cuarzo y cosas que vendían ellos. Y yo empecé como a fascinarme por aquel mundo. Y vi los libros y digo yo, mira, qué bonito leerse algún libro de estos o lo que sea. Y entonces, en eso vi que había, como en el mostrador donde está la caja, unos panfletos chiquititos, unos papeles que decían cursos de regresión a vidas pasadas, cursos sobre meditación, de un centro que se llamaba Alquimia. Alquimia. Alquimia, aquí en San José. Entonces dije yo, quiero llamar a esta gente a ver qué pasa, ¿verdad? Y La curiosidad. La curiosidad. Entonces llamé al número que ahí decía para pedir una cita. En ese tiempo nada se hacía online porque no existía todavía eso. Claro. Y entonces yo pedí la cita. Mi nombre es Marcelo Castro, trabajo aquí en Canal 7, y quiero una cita. No, pero yo no expliqué que era para términos periodísticos. Debía haber dicho que era para algo personal. Pero como yo pedí la cita, las dos mujeres que tenían ese centro les dio miedo. Y no me daban la cita y no me la daban. Porque pensaban que les ibas a tumbar el negocio. Sí, les iba a tumbar el negocio, que iba a ir a hacer una denuncia. Ahí lo que hay es brujería. ¿Seguro? Claro, una nota. Sí, sí. Entonces me evadieron por un tiempo. Y yo seguro existí y un día me dieron la cita. Claro, cuando yo llegué estaban nerviosas y todo, pero yo no llegué con cámaras. Claro, Entonces, y llegaste normal. Normal. Entonces, común y corriente. Sí, seguro eso las tranquilizó un poquito. Entonces cuando yo llegué, les dije, es que conocí la librería que está ahí nomás. No me acuerdo el nombre de la librería. Bueno, y por cierto, creo que una de las dueñas era peruana. Y la cosa es que entonces vi lo de los cursos de ustedes. Y mira que yo estoy muy interesado en esto porque quiero aprender. Quiero entrar en este mundo, ¿verdad? Claro. Y entonces ellas me dicen, claro, bienvenido. Y ya después me contaron el miedo que tenían. Claro. Pero entonces me recomendaron un curso sobre meditaciones y sobre metafísica para aprender sobre los 7 rayos y ¿verdad? ¿Cómo se llama esta? Las leyes. Y entonces fue muy bonito el curso y ya me empezaron a dar libros y me dicen, le recomiendo este libro, le recomiendo este otro. Y ahí empezó la amistad y yo le conté luego a mi jefa en el canal y me dice, pero tráigalas y las entrevista. Y me dio vacilón porque aparecieron en televisión. Ellas jamás se imaginaron que iban a llegar a televisión, a hablar de esos temas, a hablar de meditación, a hablar de otras cosas. Ya empezó a moldearse el mundo en ese momento, ¿no? Se empezó a moldear el mundo mío y entonces empecé a tener experiencias personales y eso me marcó mucho porque fueron experiencias muy fuertes, místicas, ¿verdad? Tener sueños como muy vívidos con seres de luz o que yo sentía que me estaban hablando, que estaban presentes ahí en la habitación donde yo dormía. ¿Pero qué te decían? Por ejemplo, cuéntanos uno. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo yo, ¿no? Que hay una frase de la Biblia que dice, está en el Apocalipsis cuando dice, yo estoy a la puerta. Si alguien abre, yo entro, me siento con él y ceno con él. Es una frase de Jesús. Uh-huh. Entonces, algo así me pasó. Yo estaba dormido y yo escuché un pequeño golpecito en la puerta y entró. Yo digo que fue él. Lo cierto es que yo sentía que era Jesús el que venía y que me ofrecía como eso mismo, su protección. Wow. Sí. Esa fue una experiencia. Luego tuve una muy fuerte, donde yo voy a una zona montañosa de Costa Rica, donde viven todavía grupos indígenas. En Perú hay mucho, ¿verdad? Sí. Aquí hay poco, pero hay varios que viven todavía en comunidades. Uh-huh. Igual iba a hacer un reportaje. Porque yo fui por muchos años, mayormente, yo era jefe de redacción en el canal, era como de los segundos de a bordo, digamos, pero a mí siempre me pedían hacer reportajes, pues les gustaba seguro como el trabajo que yo hacía. Claro. Y a mí me gustaba, porque me salía de la rutina diaria y me iba a hacer reportajes a la montaña, a la ciudad, donde fuera. Y me voy a una de estas zonas indígenas a hacer un reportaje y nos llevaron un gran trayecto a caballo. Fue una experiencia muy bonita, subimos a caballo y llegamos a la comunidad indígena. Era
un área verde muy linda, estaban como unos ranchos alrededor, ¿verdad? No los ranchos todavía que uno se imagina, viejos, antiguos, de paja, pero sí de madera, pero todavía conservan algunos rasgos. Y llegamos ahí, ya casi de noche, venía la noche, entonces la gente estaba ahí como muy entusiasmada. Desgraciadamente, en estas comunidades sigue prevaleciendo mucho el problema del licor y todo esto. Entonces, desde que llegaron, ellos solo pensaron en fiesta y dijeron, no traen licor, no traen, ¿verdad? Claro. Ellos querían ver si había licor para armar la fiesta en la noche, porque además dijeron, vamos a tocar guitarra, vamos a hacer todo. Obviamente era como un tipo de fiesta, pero muy centrados en tomar guaro. Nosotros decimos guaro. Sí, guaro, alcohol. Alcohol. Y eso. Y entonces ya llegó un momento en que se puso feo el ambiente. No es que se pelearan, pero estaban ebrios y todo eso. Entonces, claro. yo me salí del rancho donde se estaba haciendo la fiesta y era hermoso el lugar, un área verde, así. Un paraíso. Paradisiaca. Aquellos cielos estrellados hermosos porque era una época de verano, no había nubes. Entonces las estrellas se veían preciosas. Y yo volví a ver y dije a Dios, mándame una señal. ¿Verdad? Porque no me sentía bien en aquel ambiente, ¿verdad? Claro, en ese contexto. En ese contexto. Entonces, pasó el rato y nos fuimos a dormir y nos dieron un salón para dormir en el suelo. Si acaso había lo que llaman una estera, le llamamos nosotros, que es algo como de paja. Sí, de paja. Y ahí nos acostamos en fila los tres, el camarógrafo, el chofer y yo, ¿verdad? Tranquilos, ahí nos acostamos. Y cuando yo me duermo, tuve una experiencia que jamás voy a olvidar, jamás, porque se encendió una luz enorme en el cielo, ¿verdad? Como arriba, se encendió aquella luz y baja como un rayo. Y esta parte que ahora ya sé que se llama chakra, en ese momento empezó a dar vuelta como cuando un niño agarra una bengala y le da vuelta así, ¿verdad? Me empezó a dar vuelta esta parte de aquí. Sentí acá. Sí. Una entrada de energía tan potente, tan potente. Y me sentí tan lleno de luz y de energía que nunca puedo olvidar ese momento. Y instantes después, otra vez vi un ser presente ahí, un ser de luz que estaba ahí a la par de de nosotros tres, como cuidándonos. Wow. Sí. Entonces tuve así varias experiencias que me marcaron y ya me metieron, como dicen, sí o sí, en este mundo de la espiritualidad y empezar a aprender muchas cosas, leer. Marcelo, si tuvieras acceso a hacerle una sola pregunta, solo una, a Dios, ¿cuál sería? Yo no tengo duda de que la energía más fuerte y potente con que nos crearon es la energía del amor, ¿verdad? Sin embargo, como ser humano, le preguntaría por qué sé que lo acordamos venir aquí a esta escuela, es una escuela, pero sí le preguntaría por qué nos tocó tan duro, ¿verdad? ¿Por qué nos tocó tan fuerte este aprendizaje? ¿Por qué pasar por tantas cosas, verdad? Sería tal vez la primera pregunta que le haría. Todavía a estas alturas... ¿Por qué aprendemos así? Sí, todavía a estas alturas estoy buscando bastantes explicaciones sobre esto, aunque ya he aprendido bastante, pero Marcelo, uno tiene que aprender. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es meterse ahí en lo profundo de la espiritualidad para conocer así, porque los humanos, del conocimiento que podemos tener de la espiritualidad es muy pequeña en comparación con lo que puede ser el conocimiento del universo, pero la metafísica es entrar allí en ese mundo espiritual que llamamos lo esotérico y conocer cómo funciona, cuáles son las leyes con las cuales funciona el universo, cómo funciona todo, saber cómo actuamos, cómo nuestras acciones tienen una consecuencia. No desde el punto de vista de las religiones que ofrecen castigo, que ofrecen
un infierno después de acá, sino desde un punto de vista de cómo es ese funcionamiento, porque el universo fue creado por una fuerza inteligente que todo está entrelazado y todo funciona bajo leyes. A alguien le preguntaron por ahí, lo vi en redes sociales, ¿cuál es la prueba de que existe Dios? Bueno, la prueba de que existe Dios es que el universo funciona a la perfección bajo leyes. Y a otra persona le dijeron, tiene, no sé, un minuto para decirnos una prueba de por qué Dios sí existe. Y entonces dice esa persona, creo que era una mujer muy sabia, y entonces dice, si el planeta Tierra se acercara 1 kilómetro más al Sol de su órbita normal, nos quemamos inmediatamente. Si el planeta Tierra se aleja a 1 kilómetro del Sol, morimos congelados. El planeta Tierra está en la órbita exacta donde tiene que estar para que los seres humanos podamos sobrevivir. ¿Quién creó eso? Una mente. Una mente suprema. Qué buena, ¿eh? Sí, está muy buena. Buenísima. Sí. Marcelo, ¿qué es la alquimia? La alquimia es como el arte de la transformación, el arte del cambio. Todos los seres humanos estamos llamados a ser alquimistas. En la antigüedad la alquimia era conocido como Magia. un tipo de magia que convertía metales pesados en oro, ¿verdad? Aprender a convertir el plomo en oro, para ponerlo de esta manera. Pero la alquimia trasladada al ser espiritual es el arte de la transformación, el arte de conocernos a nosotros mismos, superarnos. Es como pulir esa piedra. Es el pulir esa piedra para transformarnos, hasta que me llena de emoción decirlo. No, es increíble cuando uno accede a esta información. Marcelo, me contaste que entrevistaste a Brian Weiss. Sí, justamente estas personas que yo conocí de alquimia, de la tienda alquimia, o de la alquimia más bien era un centro holístico, ellas y otros que se asociaron, trajeron a Brian Weiss a Costa Rica 2 veces. Ya yo había leído Muchas vidas, muchos maestros, que es el libro cumbre de él, el primero que salió, y cuando lo traen, obviamente pues querían que Costa Rica conociera para que fuera mucha gente, y lo necesitan promocionar, entonces acuden a mí porque me conocen. Entonces obviamente pues sí, me dijeron, se lo ofrecemos a usted en exclusiva en una entrevista y el tiempo que usted necesite. Entonces así logré hacer la entrevista con él. ¿Qué te impactó de Brian Weiss cuando lo tuviste ahí? ¿Qué pregunta o qué le sacaste? Bueno, yo creo que no me acuerdo las preguntas que le hice a estas alturas, pero sí recuerdo la serenidad de él, la paz que irradiaba. Sí, un hombre muy sereno, no hablaba con tonos así de altos, no. Se notaba su conocimiento, se notaba que es un hombre que inspirado, que es un hombre muy, muy inspirado. Sí. Marcelo, quiero hacerte unas 2 últimas preguntas para cerrar la entrevista. La primera es, Marcelo, ¿qué pasaría si tuvieras acceso a volver a ese momento como en el 2010? No, como cuando te pasó todo este incidente. ¿De mi vida personal? De tu vida personal. Fue como en el año, creo que es en el año 96 que me acuerdo. En el 96. Vamos a ponerle un año antes, en el 95, antes que te pase eso, un año antes. Tienes acceso a entrar a un baño y en el baño te encuentras con el Marcelo de hoy. Si tuvieras acceso a decirte algo con toda la sabiduría que tienes, ¿qué te dirías? Oh, y es fuerte porque, y no quiero parecer ególatra, pero sí le daría un abrazo y le diría bien hecho, ¿verdad? Porque pienso que he luchado en varios terrenos, en el terreno de lo profesional, pero también en el terreno de la vida profesional, para ser una persona no solo feliz, sino segura de sí misma. Total. De no ir con la frente agachada y no ir por la vida tampoco sufriendo, ¿verdad? Tampoco, o no aceptándose, que es más duro todavía, no aceptarse.
Total. Ujú. ¿Cómo quieres ser recordado, Marcelo? Eh, a veces la mayoría de la gente dice, bueno, quiero que me recuerden como una buena persona. Yo no sé si seré o no una buena persona, pero quiero que sí me recuerden como alguien que dejó alguna huellita, ¿verdad? Como alguien que por lo menos inspiró cariño. Dicen que los Sagitarios, ahí donde vamos, sembramos sonrisas. Y nos gusta mucho el humor, a veces hasta mal humor. Tengo fama de que cuento chistes malos, pero ahí donde estoy trato de que haya sonrisas. Y eso es lo que Marcelo, me gusta. muchas gracias por aceptar la entrevista. Me ha Qué gustado gusto. mucho, gracias. No, más bien gracias a ti y creo que estaba marcada ahí que esa entrevista se hiciera porque No, ahí va a 100%. quedar. Gracias, compadre. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.